Este día vamos a explorar esta pregunta que ya ha estado latente en los primeros 2 días de estudio. ¿Dónde está Dios? Sí, en ese momento que usted está sufriendo, en ese momento que usted siente que todo lo ha abandonado, incluso Dios, ¿dónde está Dios? Vamos a orar y vamos a explorar este tema porque considero que nos puede ayudar mucho a fortalecer nuestra confianza al saber que Dios siempre está obrando en nuestro favor, incluso cuando ni siquiera podemos percibir su labor. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos porque nos permites aprender un poco más de tu palabra. Y venimos reconociendo que muchas veces nos hemos hecho esa pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás cuando perdemos un ser querido? ¿Dónde estás cuando perdemos un empleo? ¿Dónde estás cuando nuestro matrimonio se acaba? ¿Dónde estás en medio de nuestras pruebas? Pero ayúdanos a mantener nuestra confianza en ti. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Aunque la pregunta que vamos a explorar el día de hoy es ¿dónde está Dios?, me gustaría comenzar con otra pregunta. Me gustaría hacerle esta pregunta a usted. ¿Qué sostiene tu fe? ¿O qué sostiene su fe? ¿Qué es lo que lo sostiene a usted en medio de las pruebas? ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? Porque muchas veces nuestra confianza en Dios no está fundada en Dios, sino en lo que nosotros presuponemos que Dios debería hacer. Note la diferencia. ¿Qué sostiene su fe? ¿Sus propias concepciones de lo que Dios debería hacer o la persona de Dios? ¿Qué es lo que sostiene su fe? Me gustaría que usted reflexionara en esta pregunta porque es una pregunta que debería hacernos meditar sobre la realidad de nuestra relación con Dios. Una realidad que necesitamos explorar porque si no está fundada nuestra fe en Dios y en su palabra, entonces podemos flaquear en cualquier momento. Por eso usted notará que en la Biblia se nos hace referencia a Dios como una roca. Pero también esa referencia se hace para la palabra de Dios, porque Dios decidió revelarse por medio de su palabra a fin de que nosotros tengamos un asidero firme. Pero a veces nosotros mal usamos la palabra de Dios y presuponemos que Dios debe actuar de ciertas formas que se acomoden a mi concepción de Él, a mis ideas de Él, y que si no actúa de esa manera, entonces tal vez Dios no esté interesado en mí. Y hay que tener cuidado con eso. Vamos a leer algunos salmos. Vamos a comenzar leyendo el Salmo 42. Porque allí en los primeros 3 versículos vamos a descubrir lo siguiente. Dice acá: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista se siente alejado de Dios, por eso él pregunta: ¿cuándo voy a poder acercarme a ti? Verso 3: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Y sí, esa es una pregunta que taladra el corazón, especialmente para aquellos que como hijos de Dios tratamos de servir al Señor y de vivir lo mejor que podemos a pesar de nuestros fallos. Cuando estamos en medio de las pruebas, que alguien venga y nos diga: ¿y dónde está tu Dios ahora? Eso taladra el corazón, y eso es lo que le está pasando aquí al salmista, porque siente que de alguna manera ha sido defraudado, porque no puede responderles, parece que no puede responderles a quienes les preguntan: ¿dónde está Dios? Ahora, el hecho aquí es que Dios siempre está cerca. El apóstol Pablo lo va a recordar más adelante en la historia, cuando hablando a los griegos les dice: si ustedes solamente extienden la mano, hasta podrían palpar a Dios, porque Dios siempre está cerca, pero no siempre lo percibimos cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos la tendencia a querer que Dios se manifieste de una manera muy concreta según nuestros propios criterios. Y entonces, cegados con nuestras propias ideas de cómo debería actuar Dios, cuando no lo hace de esa manera, nos preguntamos: ¿dónde está Dios?
Veamos otro texto, el Salmo 63. En el Salmo 63 vamos a leer algunos versículos. Dice el verso 1, Salmo 63, 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Noten, aquí el salmista se siente aislado en el desierto, al punto que ni siquiera en su experiencia espiritual parece que ni siquiera tiene agua para beber, el agua de vida. Y entonces claramente es una alusión de sentirse solo de Dios, abandonado de Dios, porque dice, mi alma tiene sed de ti, quisiera poder beber del agua de vida, pero resulta que estoy en el desierto, y metido en el desierto ya no sé qué hacer. Y es más, todavía en el verso 2 dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque el salmista en este momento se siente incluso lejos del santuario. Y recuerden, ya lo estudiamos en la semana pasada, Dios desde el santuario está controlándolo todo. Dios desde el santuario está dirigiéndolo todo. Así que mi hermano, mi hermana, el salmista en este momento se siente incluso excluido del santuario, pero mira hacia el santuario por la fe. Es decir, aquí está esta que podría llamar una paradoja. Mientras hay una queja, esa queja no encubre la fe, sino que la fe se abre paso en medio del dolor y el salmista logra ver hacia el santuario y dice, yo sé que Dios está allí y yo quiero ver el poder y la gloria de Dios. Veamos ahora el Salmo 69. Y en el Salmo 69, versos del 1 al 3, vamos a leer lo siguiente. Sálvame, Dios, dice el salmista, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He llegado hasta lo profundo de las aguas y la corriente me arrastra. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Esto es mucho más gráfico, ¿verdad? Note lo que está pasando aquí, imagínenselo usted. Dice, estoy cansado ya de esperar, estoy cansado de llamar. Ya he orado tanto, he orado 20 años, he orado 30 años y parece que Dios no me escucha, hasta ya siento que ya no tengo voz. ¿Se ha quedado alguna vez usted sin voz de tanto hablar o quizás de tanto gritar? Y parece que el salmista no solamente está hablando, está gritando, está pidiendo ayuda. Por eso comienza el texto, sálvame Dios. Y está gritando al punto que ya se ha enronquecido, ya ni siquiera la voz alcanza a salir. ¿Y qué es lo que pasa? Pareciera que Dios no actúa, porque ahí lo dice el texto, esperando a mi Dios. ¿Cuánto tiempo tuvo que haber pasado esperando para que ese grito, que al principio comenzó fuerte, lozano, luego comience a enronquecerse, incluso hasta llegar a la afonía, quedar ya sin voz, sin poder hablar ya más? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? Y en esa espera, el salmista se siente incluso abandonado. El salmista se siente que ya no tiene fuerzas para clamar, que ya no tiene forma de escapar de los problemas que está enfrentando. Pero ¿cómo responden? Porque sí, aquí está de nuevo algo que vamos a ver en los salmos, un poco la queja, el dolor, el lamento, que estamos autorizados, lo voy a decir con estas palabras, a expresarlos. Pero ¿cómo responde el salmista? Vamos a ir al Salmo 10 y vamos a ver una de las respuestas que uno puede encontrar aquí. Bueno, en varios de los salmos podemos encontrar diferentes respuestas, pero vamos a ver algunas. Salmo 10, verso 12, que dice de la siguiente manera: levántate, Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Es decir, sí, estoy en problemas, siento que ni siquiera está cerca, pero el salmista mira hacia Dios y dice, levántate. Esta es una imagen muy linda. Yo creo que ya lo he comentado antes, pero yo quiero que usted la medite y se la imagine. Este levántate tenía que ver con una acción que hacían los reyes en Oriente Medio. Cuando un rey iba a emitir un juicio, es decir, iba a dar un fallo en el juicio, iba a dar una condenación, liberación, iba a dar un decreto,
se ponía de pie para realzar la importancia de lo que estaba haciendo. Así que aquí vemos al salmista pidiéndole a Dios que actúe como el rey que es, que se levante para defender a sus hijos. Esto es confianza en medio de la prueba. Esto es confianza a pesar de que las circunstancias no se vean favorables. Esto es verdadera fe. Es la que debe sostener nuestra vida. ¿Por qué? Porque el salmista conoce a Dios. Sabe que sí hay circunstancias en las que va a sentirse abrumado, pero ¿a quién va a ir? Y le pide a Dios que actúe como lo que Dios es, como el rey. Y por eso le dice, levántate. Eso me recuerda mucho Daniel capítulo 12. En Daniel capítulo 12 dice que se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo. Ese levantarse es esto. Él como rey se levantará para defender a su pueblo. Y ahí está la respuesta a estos salmos, porque Daniel capítulo 12 nos muestra esa escena final en la que Miguel se levanta, Dios se levanta para salvar a su pueblo. Bueno, Miguel, que es Jesús encarnado, es Jesús preencarnado, es antes de su encarnación. Se levanta para defender a su pueblo. Así que la respuesta ya está dada. Podemos confiar en eso, podemos confiar que Dios se va a levantar. El salmista lo pide, el salmista dice levántate, y Daniel revela que Dios se va a levantar para defender a su pueblo. Entonces, qué lindo es esto, ¿no? Cuando uno estudia estos pasajes. Pero veamos otro de los salmos. Vamos a ir al Salmo 27 para ver otra de las expresiones. Salmo 27 y vamos a leer en el verso 9. Salmo 27, 9 dice, no escondas tu rostro de mí, dice el salmista. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Así que ahora el salmista no solamente ve a Dios como rey para que se levante, sino que lo ve como su salvador, el único que puede resolver el problema por el que está pasando. Un problema que es más profundo que las circunstancias, un problema que tiene que ver con el corazón. Porque la salvación no solamente es la cuestión de las circunstancias. A veces Dios no va a cambiar las circunstancias, pero sí puede cambiar nuestro corazón. Y siempre puede responder esa oración cuando le pedimos que cambie nuestro corazón y nos dé la paz que necesitamos para enfrentar la vida. Porque a veces eso es lo que necesitamos, un corazón que sepa lidiar con los problemas de la vida. Y Dios está listo para obrar de esa manera. Por eso, mi hermano, mi hermana, podemos decir con toda confianza que los salmos demuestran que la comunicación con Dios debe continuar, incluso cuando las circunstancias de la vida se vuelven catastróficas. Porque los salmos nos revelan que en medio de la prueba es cuando más necesitamos comunicarnos con Dios. Por eso de nuevo la pregunta del principio, ¿qué sostiene su fe? ¿Es las ideas que usted tiene de lo que Él debería hacer o realmente es su confianza en Dios? Es decir, el conocer a Dios. Cuando usted conoce a una persona, entonces sabe que puede confiar en esa persona. ¿Sí o no? Y de eso se trata la fe, de conocer el carácter de Dios. Usted sabe que Dios es el creador, que Dios es el rey, que Dios es el juez, que Dios se acuerda de su pacto y que sus testimonios son firmes. Si usted conoce el carácter de Dios, entonces puede estar seguro de que Dios obrará en su favor. Mi hermano, mi hermana, confíe en eso. Crea en lo que Dios puede hacer. Crea en Dios y créale a Dios. No en lo que usted piensa que debería hacer Dios. No, créale a Él, confíe en Él, hable con Él, comuníquese con Él, dígale todo lo que tenga que decirle a Él. Sepa que Él siempre está listo para escuchar nuestras plegarias. Así que mi hermano, mi hermana, hoy la lección que tenemos que llevarnos es, a pesar de lo que suceda, sigamos comunicándonos con Dios. Porque ¿dónde está Dios? Dios está ahí cerca,
Dios está a nuestro lado y siempre listo para darnos la paz que nos permita enfrentar cualquier circunstancia. Pruébelo. Eso sí lo puede probar, por eso lo digo, pruébelo. Dele todo al Señor y Él se encargará. No digo que va a cambiar las circunstancias, pero sí se encargará de nuestro corazón. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias. Ayúdanos a afianzar nuestra fe en ti y ayúdanos a conocerte más a través de tu palabra, a llenarnos tanto de tu palabra que nos fortalezcamos en ti. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.